Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad? Lo que es el estudio en esta tarde. Yo sé que no es miércoles, yo sé que es domingo, pero recuerde que en esta tarde vamos a traer el estudio de la palabra. Entonces, le quería yo pedir que si usted tiene Biblia, ¿verdad? Entonces usted vaya a donde vamos a tener el estudio de la palabra en esta tarde. Y se encuentra en Marcos capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12, pero vamos a ir pausadamente en cada versículo, ¿verdad? Entonces, en párrafos, vamos a decirlo así. Yo le he titulado en esta tarde, ¿verdad? Porque sí fue como lo leí yo también, el poder de Jesús, déjeme decirle, para perdonar y para sanar. Sí, y déjeme decirle por qué el título este. Una de las cosas es que los líderes religiosos de la época de Jesús, una de las cosas que hicieron mucho fue cuestionarlo acerca de su autoridad, cuestionarlo acerca de su deidad, vamos a decirlo así. Entonces, hay una cosa que nosotros podemos encontrar y es que en la historia que hoy estaremos viendo, ¿sí? Hay algo que a mí me impacta mucho por la manera en que Jesús habla, la manera en que Él se refiere a las personas y la manera con que sana a una persona también. La verdad es que esta historia nos lleva más allá, déjeme decirle que una simple imaginación en cuanto a la historia. Y cuando yo leía esto, hermanos, esta historia a mí me impactó, ¿verdad? Yo ya lo había leído, pero cuando yo lo estaba leyendo es como si me hubiera transportado al tiempo de Jesús, ¿verdad? En cuanto a esta sanación. Entonces, lo único que yo pienso, ¿verdad? Es que me hubiera gustado mucho estar presente mirando esta escena. Y déjeme decirle, ¿verdad? Para continuar. Si nosotros hiciéramos un drama, vamos a decirlo, ¿verdad? En cuanto a este tema, ¿qué personaje le gustaría a usted haber sido, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos a leer en esta historia. Por eso yo le recomiendo que pongamos mucha atención, ¿verdad? A lo que este pasaje dice. Ahora, déjeme decirle, para ver personalmente lo que Jesús hacía y cómo sanaba a una persona, es algo, mis hermanos, muy impactante lo que esta historia dice y cómo los amigos o parientes trajeron a un enfermo, ¿verdad? Para que Jesús lo sanara. Por eso yo digo, me hubiera gustado estar presente. Entonces, déjeme decirle, las cosas empiezan así. Marcos capítulo 2 donde vamos a tener nosotros, ¿verdad? El estudio. Del versículo 1 al versículo 4 dice de esta manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. De manera, recuerde que este pasaje dice que ya no cabían, dice, ni aún a la puerta. Esto quiere decir, mis hermanos, de que, pues en realidad en la casa donde estaba Jesús, ¿verdad? Estaba completamente llena de personas. Entonces recuerde que todos seguían a Jesús porque él empezaba a ganar fama. Recuerde, ¿verdad? Que según lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 28, ¿verdad? Dice, e inmediatamente su fama se extendió, dice, por toda la región alrededor, dice, de Galilea. Y dice que después de ¿verdad? De un rescate dramático de un hombre poseído por un demonio, ¿verdad? Lo que nos hablaba en el capítulo anterior, que es Marcos capítulo 1, en los versículos 23 y 24 habla acerca de esta sanación o liberación que Jesús hizo con este hombre, ¿verdad? De sacar esos demonios. Entonces, después de este suceso, vamos a decirlo así,
Dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En ese punto, dice de su ministerio Jesús atraía a la multitud, dice a cualquier lugar que él fuera. Entonces recuerde que a través de este suceso, ¿verdad? Su fama se extendió por toda Galilea. Entonces, donde quiera que Jesús iba, mucha gente lo seguía. Dice, y como no podían acercarse él a causa de la multitud, dice, hablando de los amigos de este paralítico, descubrieron el techo de donde estaba debido al cuarto lleno por la multitud. Los amigos de un hombre paralítico tuvieron que bajarle a través del techo y esta era una forma, dice, inusual de interrumpir, ¿verdad? Un sermón o un mensaje según lo que estaba hablando el Señor en ese tiempo. Me gusta mucho, hermanos. Yo pienso, yo me imagino, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría subir a este hombre paralítico al techo? Si eran cuatro los amigos, ¿a cuál de ellos se le habrá ocurrido? Vamos a llevarlo con Jesús, vamos a subirlo al techo y cómo vamos a hacer para subirlo al techo. Entonces, por eso yo le digo que esta historia me impacta mucho porque me lleva a lo que es mi imaginación en cuanto a cómo sucederían las cosas. Ahora, ¿dónde se encuentran estos amigos? ¿Verdad? Yo pregunto, yo quisiera tener unos amigos así, ¿no? Que te ayudaran en lo máximo, que hicieran cosas por ti, igual tú por ellos, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿dónde se encontrarán estos tipos de amigos que en realidad querían un bien para esta persona? Alguien podría decir, yo quisiera un amigo así, ¿no? Entonces, siguiendo con la historia, dice, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía, dice el paralítico. Y el comentarista dice esto probaba la determinación y la fe de los amigos del hombre paralítico. Entonces, ellos tenían el interés de que su amigo sanara. Ellos contaban con que Jesús sanaría a su amigo, ya que sería más difícil quizás subirle de nuevo por el techo, ¿verdad? Por la multitud que el haberle bajado. Entonces yo creo, si batallaron para bajarlo, ellos han de haber pensado para subirlo sería mucho más pesado, mucho peor, pero yo creo que ellos tenían la fe puesta en el Señor Jesús de que en realidad si lo bajaban por el techo no tendrían que subirlo de nuevo o batallar para sacarlo. Ellos contaban en que él saldría caminando de ese cuarto. Y por eso, mis hermanos, yo digo, ¿dónde se encontrarán esos amigos? Ahora, déjeme decirle, en el capítulo 2 de este pasaje, en el versículo 5 al 7, ¿verdad? Habla de que Jesús perdona los pecados del hombre paralítico y hasta parece, ¿verdad? El comentarista llega a decir en un punto de que parece que las cosas se hicieron al revés, pero sin embargo nosotros sabemos que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y déjeme decirle por qué, ¿verdad? Pero Jesús perdona los pecados del hombre paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, hablando de los amigos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad? Y el comentarista dice, Jesús miró hacia arriba a los cuatro hombres que batallaban con las cuerdas atadas en cada esquina del lecho que traía al paralítico. Él les vio y vio su fe. Su fe se podía ver, su acción audaz, determinada para traer a su amigo a Jesús, probaba que ellos, dice, tenían una fe real. Y recuerde que este pasaje nos indica, hermanos, que amigos, que en realidad Jesús vio la fe de los amigos, ¿verdad? Al traer a su amigo ante Jesús. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, hablando del paralítico.
¿verdad? Entonces recuerde que Jesús se dirigió no a los amigos, sino se dirigió al enfermo y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y nosotros podemos imaginarnos cómo se sintieron los amigos, ¿no? ¿Verdad? Ellos traían para que sean sanados, ellos ni siquiera se imaginaban de que Jesús iba a perdonar sus pecados. ¿Cómo se sentirían estos amigos que estaban en el techo? Ellos pasaron por muchos problemas para para poder ver a su amigo sanado, ¿verdad? Sin esa parálisis. Y ahora el maestro solamente quiere perdonar sus pecados. Quizás, dice el comentarista, quizás escuchamos que ellos gritaban, no, él está paralítico, queremos que él camine, no que sea perdonado. Eso es lo que dice el comentarista, ¿no? Y en una forma, quizás, mis hermanos, un poco sarcástica, pero déjeme decirle, tal vez tiene razón, porque en realidad sus amigos lo llevaron para ser sanado. Nunca se imaginaron que Jesús iba a empezar perdonando sus pecados. Pero Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre y cuál era su más grande necesidad. Déjeme decirle, porque mis hermanos, él empezó sanando, ¿verdad? Sanando su interior, vamos a decirlo de esa manera. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, qué bien era para el hombre que tuviera dos piernas buenas. Tal vez Jesús, dice el comentarista, podía haberle sanado de sus piernas, de haber hecho que camine, pero dice el comentarista, tal vez tuviera dos piernas buenas y que caminara derechito al infierno con ellas, ¿verdad? Se olvidara de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, pero sin embargo Jesús empezó de la manera correcta, perdonando sus pecados, y ahorita les voy a decir por qué digo en la forma correcta. Ahora, déjeme decirle, dice el comentarista, sea cuando sea que haya un problema, casi siempre el pecado es el problema real, ¿sí? Jesús fue derecho al problema. El perdón es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona. Si Dios perdona nuestros pecados a través de Jesús, entonces sabremos que nosotros tendremos la vida eterna, estaremos siempre con Dios, y esa es la mejor, déjeme decirle, sanación que el ser humano puede tener. Entonces, Jesús se dirigió a él, ¿verdad? Él se dirigió a la gran necesidad del hombre, ¿sí? Primero, declarando que sus pecados le son perdonados. Ahora, es cierto, estos líderes religiosos se preguntaron entre sí, vamos a decirlo así, o dentro de ellos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es en la manera, déjeme decirle, que ellos estaban enseñados en cuanto a su doctrina, en cuanto a lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces los escribas utilizaron el tipo de lógica correcta. Ellos no conocían bien a Jesús, habían escuchado de Jesús, del ministerio de Jesús, pero ellos apenas lo estaban conociendo. Entonces ellos sabían que en realidad el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces tal vez, dice el comentarista, ellos pudieron estar en lo correcto, ¿verdad? Porque creían que únicamente Dios perdonaba los pecados. Y ellos aún están en lo correcto al examinar a este nuevo maestro que miraban. Y miraban que le decía a este hombre, ¿verdad? Que sus pecados son perdonados. Ahora, su error fue el rehusarse a ver quién era Jesús, ¿verdad? Que Dios, que es el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad de perdonar pecados. Ese fue el error, ¿verdad? De estos líderes religiosos. Entonces, ellos no reconocieron a Jesús en ese momento, ¿verdad? Como Dios mismo, no reconocieron su deidad. Ahora, una y otra vez durante la vida de Cristo era el mismo dilema, reaparecía, ¿verdad? Si él no fuera divino, entonces él sí era un blasfemo. No puede haber otra manera en la cual ellos lo podían ver. Pero mis hermanos, lo peor de todo es que ellos no le reconocieron como el Mesías, no le reconocieron como el Hijo de Dios. Ellos estaban, quizás, dice el comentarista, en lo correcto al cuestionar a Jesús de esa manera, pero nunca aún viendo el poder de Dios, ¿verdad? En la vida de Jesús, ellos no pudieron reconocerle como Dios mismo, y ese fue su error. Ahora, en el versículo 8 al 12, ¿verdad? De este capítulo 2, habla y dice
Jesús demuestra su autoridad para perdonar los pecados. Recuerde, era cuestionado por los líderes religiosos, pero aquí él demuestra su autoridad para perdonar pecados y su poder para sanar la enfermedad. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y es una de las cosas que Jesús hizo aquí. Y dice la palabra, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto, dice, tal cosa. Y otra manera, déjeme decirle, otra manera de demostrarles que Jesús era Dios, era sabiendo lo que ellos pensaban, sabiendo lo que había dentro de sus corazones. Ellos sin querer, sin decirlo siquiera, ¿verdad? El Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos sabían la maldad que existía en su corazón. Y cuando el Señor se refiere a ellos, ellos descubren que Jesús sabía lo que ellos tenían dentro de ellos, en su mente y en su corazón. Y era otra manera, dice el comentarista, para que Jesús les demostrara acerca de su deidad, acerca de que Él era Dios. Entonces dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dice, en un momento, en un momento estupendo estos escribas sabían que Jesús pudo leer, dice, sus malvados corazones. Esto debió de ayudarles a persuadirles que Jesús era en verdad Dios, teniendo el poder, dice, de perdonar pecados. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, cuando Jesús se refiere, ¿verdad? Y les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Para los hombres, ambos, dice, un perdón real y el poder para sanar son imposibles. Eso es para el hombre. Pero para Dios ambos son fáciles. Es una suposición lógica que si Jesús tiene el poder para sanar la enfermedad de un hombre, Él tiene también la autoridad para perdonar los pecados. Y mire este comentario, y este comentario me llama mucho la atención. Y déjeme decirle por qué, mis hermanos, amigos, déjeme decirle por qué este comentario me llama mucho la atención. Jesús también conoció a los escribas en su propio terreno académico en cuanto a lo que ellos creían. Y ponga mucha atención, los rabinos tenían un dicho entre ellos, hablando de los judíos, ¿verdad? De los rabinos judíos. Dice, no hay hombre enfermo, esto es lo que ellos decían, no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Para los judíos, un hombre enfermo era un hombre con el cual Dios estaba enojado. Entonces ellos creían mucho en eso, en que si había alguna persona que padecía una enfermedad, era porque Dios estaba enemistado con esa persona, era por su pecado. Entonces esa persona no iba a poder ser sanada, ¿verdad? Dice el comentarista, hasta que sus pecados no hayan sido perdonados por Dios. Y una de las cosas es que, por eso yo decía al principio, Jesús empezó correctamente cuando le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, de esa manera estaba demostrándole a los rabinos, ¿verdad? Que en realidad este hombre podía ser sanado por Jesús, porque él era Dios mismo y les estaba demostrando su autoridad y su poder para perdonar y para sanar a una persona. Por eso me encantó mucho esto que decía el comentario, mis hermanos, porque en realidad era un dicho que ellos tenían entre ellos. Entonces recuerde que si había alguien enfermo, ellos consideraban esa enfermedad como una causa del pecado y no siempre es así, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Hay enfermedades que vienen
¿verdad? Nuestra vida, pero en realidad son cosas que Dios permite y para que su poder se manifieste, y lo hemos visto en algunos pasajes de la Biblia también. Entonces no siempre es por eso, pero esa era la manera de pensar de estos rabinos. Por eso yo dije que este comentario me gustaba mucho. Ahora, déjeme decirle, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Jesús a menudo se refería a sí mismo con este título, el Hijo del Hombre. Y este título es usado en Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, donde dice, estaba observando en las visiones nocturnas y he aquí uno como el Hijo del Hombre, viniendo con las nubes del cielo. Él vino al anciano de los días y lo acercaron ante él. Entonces a él se le dio el dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones e idiomas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino el único que no será destruido. Y está hablando, hermanos, vamos a decirlo, esta profecía de Daniel, está hablando acerca del Señor. Y una de las cosas es que por eso Jesús en muchas ocasiones habla acerca del Hijo del Hombre, ¿sí? Y por eso esto es muy interesante. Ahora, déjeme decirle, en lo textual, ¿sí? En lo textual, este pasaje que estamos leyendo, hermanos, habla acerca de la autoridad que Jesús tiene, déjeme decirlo así, para poder perdonar y sanar, ¿sí? Y eso nosotros muchas veces lo hemos experimentado. Primero, déjeme decirle, sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados y hemos creído genuinamente en Él, de verdad. Y también, déjeme decirle, a veces que estamos enfermos y nosotros confiamos en el Señor y le confiamos todo en oración, entonces nosotros podemos experimentar no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también podemos experimentar muchas veces la sanidad que viene de nuestro Dios. Ahora, en lo textual, dice este pasaje, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera, dice la palabra, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto, dice, tal cosa. Y eso es lo que este pasaje dice. Y cuando se refiere, entonces él se levantó enseguida. Y mire lo que dice a continuación el comentarista. Mire lo que dice. Imagínese la tensión en esta escena. Por eso yo les preguntaba al principio, si nosotros hiciéramos un drama acerca de esto, ¿qué personaje le gustaría ser? Y mire a continuación. Imagínese la tensión en esta escena. Los escribas estaban tensos porque Jesús les retó y dijo que él demostraría que él era el Hijo de Dios. El hombre paralítico estaba tenso porque se preguntaba si Jesús en verdad podía sanarle. La multitud estaba tensa porque tenían la atención de todos los demás. El dueño de la casa estaba tenso porque él se preguntaba cuánto costaría reparar el techo. Y los cuatro amigos estaban tensos porque para ese momento ya se estaban cansando. El único que no estaba tenso era Jesús, debido a que él tenía una paz perfecta cuando él dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre entonces fue sanado enseguida. El poder de Jesús para sanar y la autoridad para perdonar pecados, dice, fueron vindicados enseguida. Esto es lo que dice el comentarista y yo creo que tiene mucha razón en cuanto a esto, mis hermanos, porque imagínense la atención que cada persona tenía ahí, aún la gente que estaba dentro de la casa, que pues supuestamente este pasaje dice que no cabían dentro de ella. Por eso dice al principio que la fama de Jesús se extendía por toda Galilea. Y me llama mucho la atención lo bueno, ¿verdad? Lo bueno, y yo no lo puse entre mis apuntes, pero una de las cosas que otro comentario dice, imagínese si no hubiera sucedido la sanidad, que en verdad nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que Jesús lo iba a sanar,
igual que los 4 amigos de este hombre. Pero este comentarista decía, imagínese que no se hubiera podido parar el paralítico. Entonces, déjeme decirle, es una de las maneras con la cual Jesús, ¿verdad?, muestra su autoridad, tanto para perdonar pecados como para sanar. Entonces, recuerden, mis hermanos, recuerden que nosotros estamos hablando acerca de este pasaje, y yo por eso dije al principio, a mí me gustaría haber experimentado en ese momento lo que estaba pasando y cómo este paralítico, ¿verdad?, fue sanado. Y digo, me hubiera gustado ser testigo, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Pero déjeme decirle, ¿y por qué lo digo? Nosotros al día de hoy, nosotros todavía confiamos, ¿verdad? Confiamos en que si tenemos una enfermedad, nosotros podemos ser sanados. ¿Sí? Siempre lo hemos dicho, y esto es de acuerdo a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Pero recuerde, Jesús tiene la autoridad tanto para perdonar pecados como para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y para terminar, déjeme decirle, Marcos capítulo 2, donde tenemos nuestro pasaje el día de hoy, dice, pero Jesús no podría y no fracasó debido a que todo lo que él necesitaba para sanar a este hombre era su palabra. Simplemente con Jesús decir la palabra, levántate, este hombre se iba a levantar. Hay un poder de sanidad maravilloso en la palabra de Jesús, en las promesas de Jesús, para aquellos que llegan a Él por fe. Este hombre llegó a Jesús en fe. Aún déjeme decirle, si fue una fe prestada de sus amigos, pero este hombre llegó ante Jesús. Y Jesús miró la fe de estos hombres. Y yo creo que Jesús miró la fe de este hombre también. Todos se asombraron cuando sucedió, cuando fue sanado, cuando fue perdonado, o mejor dicho, cuando fue perdonado y cuando fue sanado. Dice que todos se asombraron, y cuando este hombre se puso en pie, dice, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús sostuvo el día y las personas se asombraron de ver el poder de Dios en acción. Y por eso dije yo, para terminar, recuerde, el poder de Dios sigue en acción el día de hoy, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra fe puesta en Jesús. Por eso, mis hermanos, yo le doy gracias en esta tarde por la atención que usted ha puesto. Yo le ruego que usted ore por la familia pastoral, ¿verdad? Yo creo que iban a salir de la ciudad, pero ore para que les vaya bien y todo, ¿verdad? Y cuando ellos regresen, que el Señor los traiga con bien. Gracias por haber puesto atención, mis hermanos. Dios les bendiga y los esperamos el miércoles, hermanos, a las 7 de la tarde, otra vez a través de estos medios. Gracias por la atención que pusieron. Vamos a orar a nuestro Dios y de esa manera seremos despedidos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia tan maravillosa que hemos podido ver. Señor, al ver a este hombre ser perdonado y ser sanado de su enfermedad. Sabemos, Padre, que tú enviaste a Jesús para deshacer las cosas del mal. Y gracias, Señor, porque a través de él nosotros podemos tener la sanidad y la vida eterna. Por eso te damos las gracias, Señor. Pero, Padre, como siempre lo hemos dicho, rogamos por nuestros oyentes. Bendice a aquellos que nos ven, que nos oyen, Señor, a través de estos medios. Y rogamos que tú les bendigas, Señor. Si hay algún enfermo, tú sánale, Padre, porque tú tienes ese poder. Gracias te damos en esta hora y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber prestado atención al estudio de la palabra. Les esperamos el miércoles a las 7. Hermanos, Dios les bendiga y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió.
Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al Cordero canta hoy. Digno es de recibir todo el honor. Santo, santo, cantaremos al Señor. Santo. El sacrificio en la cruz pagó, es la evidencia de su infinito amor. Ahora vivo y se lo debo a él. Soy la evidencia de su gran poder. Su amor es evidente, a su Hijo entregó. Para todo aquel que cree en él reciba salvación. Todo el cielo hoy declara, ya no hay condenación. Jesús es la evidencia, cantamos a una voz.